Bueno, Ramiro, muchísimas gracias. Es un verdadero honor estar aquí con usted. Es una leyenda viva, un maestro inspirador que ha Bueno, dedicado nada, prácticamente toda su vida a es tender un un placer, un puente. placer. No te preocupes, es un verdadero placer. Estoy poniendo un poco esto ya. ¿Qué tal estás? A ver, Muy bien, muy bien. Y sabe que usted me inspira muchísimo. Sinceramente, bueno, ahora estoy terminando de leer su libro, uno de sus tantos libros, que tiene como más de 300, no sé cómo voy a hacer para leerlos todos, pero en busca de la paz interior estoy flipando, como se dice hoy en día, y me llega muchísimo. Por eso también le quería pedir si era posible que nos explicara desde su perspectiva, desde su visión, porque la visión de cada uno siempre es diferente y su visión es muy inspiradora para todos nosotros, que hoy estamos en modo tan automático y nos cuesta tanto transitarlo como lo está haciendo usted, que me encantaría que nos diera esa vitalidad, esa fuerza necesaria para saber realmente qué es la psicología oriental, sus fundamentos. sí, los fundamentos de la psicología oriental están muy, muy estrechamente ligados con la mente. Hay una muy larga tradición en Oriente, sobre todo en la India, que está estrechamente conectada con lo que es la mente. Tanto es así que se dice, la mente es el mundo es la mente. Y al fin y al cabo, la propia sociedad, que es una, digamos, acumulación de mentes, es también lo que es la mente. Vamos, cada uno aportando poco a poco lo que hay en nuestra mente. Hay un dicho muy célebre que utilizo a menudo en mis libros y que es, puedes hacer de tu mente un erial, un estercolero o por el contrario, un jardín. Todo está en la mente. Así como pensamos, así somos. Así como pensamos, vamos cultivando nuestros hábitos y nuestros actos. Y un conjunto de actos al final es el que hace el carácter, la personalidad del ser humano. Por eso te podría decir, querida amiga, que nosotros enfocamos en principio todo hacia lo que voy a llamar el saneamiento, armonización, equilibrio de la mente. Tanto es así que nos gusta decir, si uno es un rey, pero no domina su mente, es como un mendigo. Si uno es un mendigo que domina su mente, es como un rey. Luego, te diría para empezar con este adentramiento en la psique humana, que le damos una gran importancia a nuestra mente. Increíble, wow. ¿Y cómo surgió? Porque creo recordar, si no he leído mal, que ha ido a recorrer muchas partes del mundo, pero creo que India fue como el punto más espeluzante para usted, ¿no? De encontrar esa filosofía de vida, porque yo le llamo filosofía de vida a esta forma de Es vivir. cierto, es lo que tú dices, una gran filosofía de vida, pero una filosofía práctica, porque Ujú. lamentablemente muchas veces nos enredamos con abstracciones, especulaciones filosóficas, metafísicas, pero que luego no tienen ningún reflejo en nuestra vida cotidiana. Tuve la fortuna de recorrer 120 veces Asia, 99 la India. ¿Por qué la India? Una gran pregunta la que me has hecho. Porque la psicología más antigua del mundo es la India. Ha habido incluso psicoterapeutas occidentales muy notables que han dicho que obviamente, aunque sea por fechas, la psicología occidental está en pañales de acuerdo a la psicología india, porque como tú sabes, como psicóloga, es la psicología occidental desde el siglo XVIII, XIX, pero claro, estamos hablando en la India
de una psicología que tiene 3.500, 4.000 o más años de antigüedad. ¿Por qué fui a la India? Porque quería investigar in situ, de primera mano, con los más destacados mentores, yogis de la India. Y lo que hice durante los primeros años es convertirme en lo que los medios denominaron un cazador de personas santas, porque yo lo que iba haciendo es buscar, buscar, buscar personas que pudieran aportarme sus conocimientos. Wow, Ramiro, es increíble. Y sigue aprendiendo, porque cada vez que lo escucho y lo escucho y lo escucho, es como que tiene todo en su mente o no sé en dónde, pero tiene tanta sabiduría y la transmite y la sabe expresar de una forma tan profunda y tan bonita que Te por lo menos, agradezco claro, nosotros perdón que le interrumpa, nosotros le admiramos por eso, porque es pura sabiduría. Te agradezco mucho tus generosas palabras, aunque luego tengo que meditar mucho para bajar el ego, por lo menos a su justo lugar y que no se sobredimensione. Yo he tratado a lo largo de toda mi vida de aunar tanto la psicología un poco teórica, lo que se llama psicología de las profundidades, con la psicología práctica, pero tanto de Oriente como de Occidente, porque ya desde muy joven también me sometí a un largo proceso de psicoanálisis, incluso estudié para psicoanalista a la vez que paralelamente iba indagando en todo lo que es la cultura psicológica de la India, de Sri Lanka, de Nepal, de tantos países de Asia, tratando en la medida de lo posible de ir a ese subsuelo de la mente que en Occidente llamamos subconsciente y que es donde se encuentran todos los condicionamientos que rigen nuestra vida. Creemos que somos libres, pero en realidad estamos condicionados por traumas, complejos, frustraciones, todo tipo de bloqueos, agujeros psíquicos. Todo ello condiciona, determina nuestra conducta. Ahí es donde la psicología del yoga hace una labor muy profunda, que es tratar de ir poco a poco agotando esos impulsos que vienen del inconsciente y que son como hilos invisibles, pero muy poderosos que nos someten a todos a servidumbre. Wow, qué profundo, qué profundo. ¿Y qué consejo nos daría al día de hoy? ¿Cómo podríamos aplicar la psicología oriental a la vida cotidiana de hoy, de lo que estamos viviendo Sí, hoy en yo día? te voy a trazar brevemente, claro, sucintamente, lo que llamaría una estrategia efectivamente para llevarla a la vida cotidiana. Ujú, Entiendo esa estrategia de la siguiente manera. Por un lado, la meditación propiamente dicha, técnicas introspectivas para poder conectar y reconectar con nosotros mismos, incluso sanear, esclarecer ese subsuelo que llamamos subconsciente o inconsciente o la mente subconsciente. En primer lugar, apuntaría pues a la meditación y a las técnicas de introspección o de introversión. La ok. concentración, las técnicas para ser más uno mismo y tantas otras. Por otro lado, fundaría o fundamentaría todo ello en la ética genuina, la virtud, es decir, la verdadera compasión que debe siempre asociarse este trabajo de autobúsqueda con el despliegue de la compasión.
En tercer punto pondría el trabajo psicosomático. Ya que somos un cuerpo y una mente, ya que somos una energía que une cuerpo y mente, que es la vitalidad que nosotros en el yoga llamamos prana, pero que es la fuerza vital, utilizaría también, de ser posible, técnicas de acción psicofísica, las posturas del yoga, ejercicios de pranayama, respiración, la relajación profunda o savasana, en fin, todo aquello que me ayude también a utilizar o instrumentalizar el cuerpo, pero en base a ir poco a poco estabilizando la propia mente. Me serviría asimismo de lo que llamamos las tres autovigilancias. Son la vigilancia de la mente, la vigilancia de la palabra, la vigilancia de los actos. Aprender a vigilar y por tanto dirigir mejor mente, palabras y actos. A ello le sumaría los llamados cuatro esfuerzos correctos, que son, recuerdo, el esfuerzo por desalojar de la mente pensamientos de carácter negativo, el esfuerzo por impedir que esos pensamientos vuelvan a entrar en la mente, el esfuerzo por propiciar pensamientos positivos, laudables, constructivos, y el esfuerzo por promover, desplegar, expresar todos esos pensamientos constructivos. Todo ello un poco se subsume en lo que se ha venido a llamar la triple disciplina: disciplina ética o virtud, disciplina mental, es decir, concentración, meditación, y disciplina del desarrollo del entendimiento correcto. Y a todo ello aún podríamos sumar a esta estrategia el cultivo y desarrollo de el discernimiento, aprender a discernir, es decir, a distinguir entre lo correcto, lo incorrecto, lo superfluo y lo esencial, lo banal y lo genuino. Es un trabajo, por eso le llamo estrategia. Y luego ya cada persona puede ir añadiendo sus métodos, los métodos que ella misma vaya descubriendo, métodos que hay muchos, de psicoterapias transformativas, de técnicas de autodesarrollo, ya sea solo o con la presencia y compañía y dirección de otras personas. Wow, qué bonito, qué bonito. Me ha encantado cómo lo ha resumido tan poco en tanto tiempo, tanta trayectoria que Esta, ha tenido. esta, amiga mía, es la quinta esencia de lo que sería el trabajo interior. ¿Cómo definiríamos el trabajo interior? Un trabajo que hacemos sobre nosotros mismos para ir poco a poco logrando una evolución consciente. Nosotros en principio somos máquinas, hay que reconocerlo. Todo en nosotros es mecanicidad, impulsivismo, ceguera, mucha de ella dictada por un ego tiránico y por todos esos contenidos emocionales que nos dirigen muchas veces en direcciones nocivas para nosotros y para los demás. Pero un ser humano, a diferencia de una máquina, puede tratar de dejar de ser máquina. ¿Cómo? Desarrollando su conciencia. Es lo que podríamos llamar la evolución consciente o la evolución de la conciencia. Es como si se nos hubiera dado un diamante en bruto al nacer, y cada uno de nosotros luego tiene que ir poco a poco puliéndolo para que vaya desplegando toda su luz, todo su poder, en suma, todo su entendimiento. Todo eso es lo que ha aprendido usted.
he aprendido más, pero una cosa, mi buena amiga, es aprender y otra es poner en práctica. Claro, Todos tenemos que evitar, todos, empezando por mí el primero, por supuesto, aquello de yo predico, pero no practico, porque entonces es mucho mejor. Practico aunque no predique, pero tenemos que tratar de llevar estos conocimientos a la práctica, convencidos además de que aportamos así lo mejor de nosotros a los demás. Si tú, por ejemplo, vienes a mí y me dices, Ramiro, voy a regalarte algunas en mis emociones y me das irritabilidad, odio, celos, envidia, te digo, no, guárdatelos. Ahora si me dices, te voy a dar empatía, cariño, compasión, entonces te digo, con todos los brazos abiertos, bienvenido sea todo ello. Quiero decir con esto que cuando uno se va formando a sí mismo, nunca es egoísta, solo los que no entienden pueden decir egoísmo no. Lo mejor que uno puede hacer por sí mismo, por la humanidad, sean humanos, sean animales, es mejorar su calidad de conciencia, una conciencia más despierta, más lúcida, más compasiva, más tolerante, más comprensiva. Eso le ayuda a uno y ayuda a todas las criaturas que nos rodean. 100%, 100%, es increíble porque todo es contagioso, ¿a que sí? Todo. Es que decimos que la inseguridad es contagiosa, cierto. El miedo es contagioso, cierto. Pero también se contagia el sosiego, la ternura, la paz interior. Luego, si uno logra que florezcan en uno mismo cualidades constructivas, se van a trascender. Pero claro, si lo único que hacemos es cultivar cualidades negativas, estamos contaminando a los demás en lugar de vertiéndoles lo mejor de nosotros mismos. Tal cual. Es nuestro jardín y nosotros lo tenemos que estar sembrando constantemente y eligiendo Sin que sí, duda, que no. sin duda, los tibetanos ponen un ejemplo. Dicen que un jardín, aunque tenga muchas flores, orquídeas, también puede tener alguna planta venenosa, que hay que aprender a descubrir la planta venenosa para apartarla y para que así todas las plantas buenas vayan floreciendo, vayan creciendo. El ser humano, al fin y al cabo, no es solo como es como también quiere ser. Tú como psicóloga lo sabes muy bien. Uno está en cierto modo condicionado por su genética, por sus viejos patrones, las creencias, los traumas, las frustraciones. Todo eso está ahí. Pero a pesar de ello, si uno se lo propone, puedes ir poco a poco modificando, cambiando determinados enfoques, actitudes, tendencias en uno mismo, si no estaríamos perdidos. Yo siempre digo que si no fuera posible esa alquimia interior, no existiría el yoga, ni el budismo, ni el zen, ni la mística cristiana, ni el psicoanálisis, ni las psicoterapias. Tal Uno cual. tendría que resignarse fatalmente a su mezquindad. Pero como podemos cambiar, lo mejor que en esta vida podemos hacer por nosotros mismos y por los demás es cambiar para bien. Cambiar y otra palabra que me encanta, que la ha dicho muy a menudo, es desaprender. El desaprender es clave en la vida, ¿verdad? Clave. La vida es un proceso. Ujú, En el proceso hay que tomar y hay que soltar para volver a tomar. Un recipiente, si no lo ujú, vacías, no puede volver a tomar nuevo ujú. líquido. Hay mucho que aprender, pero hay mucho que arrojar por la borda, hay mucho que desaprender, hay mucho de lo que liberarnos. En una ocasión
me vino una persona y me dijo, Ramiro, me preguntó, ¿hay algo que perder con la meditación? Y dije, mucho, el miedo, el odio, la desconfianza, la rabia, hay mucho que perder. Todos tenemos que liberarnos de una parte de nosotros para dejar espacio a que pueda florecer, germinar la parte más bella, más madura, más armónica, equilibrada de nosotros mismos. Tal cual. Sí, la verdad que es un papel fundamental saber que tenemos que desaprender. Nos Mucho, cuesta mucho, mucho. Es como andar en bici y decimos, pero si yo ya sé andar en bici, ¿por qué me vas a sí. enseñar cómo andar en bici mejor? ¿Sabes? Nos cuesta mucho porque nos apegamos a ideas, a conceptos, a estrechos puntos de vista, a opiniones, a juicios. Nos apegamos a todo. Eso es el ego. ¿Y qué sucede? Que ese exceso de apego no nos deja soltar. Como no soltamos, no pueden florecer en nosotros otras fuerzas, otras energías más sutiles y más creativas. De ahí que hay que remover. De ahí que este trabajo a veces es de gran drenaje. Hay que limpiar, hay que soltar, hay que vaciar, tenemos que despojarnos de infinidad de cosas que además creemos que nos pertenecen, pero curiosamente es que no son nuestras. Es como el que lleva un vestido, un traje, cree que ese es su cuerpo y no tiene que ver nada con su cuerpo. Tal cual, lo mismo que ha pasado ayer en España, ¿no? Por ejemplo, que todos creíamos que teníamos todo controlado, todo dominado, y de repente, sin luz, sin nada, ¿y qué ha pasado? Y ahora estoy totalmente desnudo. Es increíble, No ¿no? controlamos nada, Nada. pero nada es nada. O sea, el ego concibe ese espejismo insustancial de que controla algo, pero al final no controlamos. Es como ese cuento que me gusta reunir en mis libros de cuentos, que son muy numerosos, que es que a lomos de un elefante cabalga una pulga. Y de repente la pulga piensa a la derecha y da la casualidad que el elefante va a la derecha y la pulga se dice, ¿cómo le controlo? Pero un segundo después, el elefante estornuda e imaginaos dónde va la pulga. Entonces es que es la idea de que puedo vivir siempre, siempre puedo estar joven, siempre puedo tener salud, siempre puedo tener a esta persona. Todos son ideas, tantas ideas que al final con las ideas se va la vida, pero no vivimos la vida como tal. Esas creencias limitantes, podríamos decir, que nos están limitando, que nos está cortando un poco nuestras Bien, alas. bien, sí, nos limitan completamente, nos roban alas de libertad. Qué bonito. Don Ramiro, y me gustaría, me encanta cuando dice, hay una parte que le preguntan, ¿qué es el yoga? Y usted empieza, le voy a decir que no es el yoga, pero me encantaría que me lo Bien, dijera a mí también. yo supongo que esto ha pasado no solo con las técnicas orientales de autorrealización, sino que también con muchas occidentales. Hay una tendencia en la mente humana a deformar, a engañar, a traicionar, a convertir lo que era real en un fraude. Eso ha sucedido con el yoga, con el tantra, no digamos, con el zen, con muchas técnicas orientales de autorrealización y occidentales. Ujú. Se han desdibujado, se han adulterado, se han rentabilizado en exceso, se han pervertido. Por eso a veces es más fácil eso, decir lo que no es que lo que es. Porque claro, es como si tú y yo ahora queremos jugar al ajedrez, pero uno de los dos se empeña en que el juego de damas es como el juego de ajedrez. No, son dos juegos, pero muy diferentes. Exacto. Tendríamos que dialogar para ver
discernir qué es el ajedrez, qué es el juego de damas o backgammon. Lo mismo sucede en el yoga. El 90% de lo que se llama yoga es ejercicio, pero nada más. ¿Qué sucede? Que yo he conocido honestos profesores de yoga que después de un tiempo de charla me han dicho, Ramiro, pero si es que ahora me doy cuenta de que yo no he estado dando yoga, he estado dando ejercicio. Que esto también Krishnamurti en un vídeo que está por ahí por las redes ridiculiza el yoga porque dice que se ha convertido en simple ejercicio. Es una pena que el gran psicólogo William James definiera como la técnica ascética más venerable del orbe, se haya convertido ahora muchas veces en un ejercicio que es que nada tiene que ver con la auténtica psicología de las profundidades de Oriente. Por eso, si alguien quiere practicar yoga, budismo, cualquier método, hay que informarse. Es que es lo mínimo. Infórmate que para algo tenemos un cerebro y un sentido común y un discernimiento. Exacto. El yoga es como ir descubriéndonos, ¿no? Sacando nuestra mejor versión. Hay que ir de alguna forma aplicando las técnicas genuinas del yoga para eso, que aparezca, se manifieste, se presente lo mejor, lo más auténtico, lo real de nosotros mismos. Claro, si se utiliza el yoga, entre comillas, para en lugar de desapegarse del cuerpo, apegarse a él, para en lugar de debilitar el ego, fortalecer el ego. Si se utiliza el yoga para unos fines que son antiyógicos, es que eso no es yoga, eso es el anti-yoga. Se me ha llamado el azote del yoga moderno, pero no, no es del yoga moderno, es de un pseudo yoga que no tiene ningún parecido con el genuino yoga. ¿Y cómo hace usted para poder seguir implantándolo en su centro? Porque tiene hace muchísimos años. Fue el primero, ¿no? Si no recuerdo Sí, mal, Yadak, creo hace que se llama. 55 años fundé este centro con la magnífica profesora de yoga y traductora Almudena Urie, y han pasado por él 600.000 alumnos. Hemos tratado siempre de que el alumno no se quede solo en lo que es la clase, sino que también luego investigue, practique en casa, él mismo agudice su intelecto para ir adentrándose en las verdades más hondas del yoga. El yoga lo que te invita es a convertirte en un laboratorio viviente de ti mismo y practicar, practicar, practicar. ¿Cómo se familiariza uno con cualquier técnica? Practicando, si no, no hay manera. A prueba de error, ¿verdad? A prueba y error. Cierto, tú lo has dicho, es que es eso, ¿eh? Pero claro, hay que hacerlo. No se puede quedar en una simple teoría. Me gusta decir a veces que esto es como una persona que estuviera siempre hablando del caviar y nunca lo hubiera probado. Pues claro, es que muchas veces hablamos de cosas que no tenemos ni idea. Hoy se ha puesto de moda hoy en día, fíjate, hablar de la supraconsciencia. Pero, ¿qué saben los que hablan de la supraconsciencia si están a años luz de la supraconsciencia? Es como si usted todo el día me está hablando de un país lejano que no ha visitado, pero hay términos que se ponen de moda como la supraconsciencia, el mindfulness, tantos otros, y la mayoría de las veces los que hablan de ello no tienen ni idea. Es como el que habla de la iluminación, la autorrealización, el despertar, el nirvana, el satori, pero están años luz de estos estados superiores de conciencia. Tengamos la humildad y sobre todo
la honestidad de no hablar de aquello que no hemos experimentado. El poder de la palabra, don Ramiro. Cierto, la palabra engañosa. ¿Cuántas veces Buda decía lo peligrosa que es la palabra engañosa y cómo utilizamos la lengua como un estilete afilado y envenenado para herir a los demás? Si lo utilizaríamos para otras cosas, ¿verdad? Como el Sí. amor, la empatía, la Sembrar alegría. concordia, Exacto. Sería todo totalmente diferente. unificar a las personas que han discutido, apuntar a la verdad, palabras sinceras, palabras dulces, la ternura. Es que hoy en día se ha perdido esa maravillosa impregnación, aroma, perfume de la ternura, que lo puede todo. Ternura en pensamiento, ternura en palabras, ternura en abrazos. Hay que recuperar la ternura en una sociedad totalmente ciega, mecánica y hostil. La ternura puede ser esa luz que nos despierte poco a poco los unos a los otros. Qué bonito. Eso es como cuando nace un bebé, ¿a que sí? Cuando un Sí, bebé llega a la vida de cualquiera, es como, ay, qué bonito, qué tierno. Te da otra sensación, porque sabes que yo no tiene espero. maldad. Mira, como yo soy un enorme amante de los animales y Ujú. muy activo en su defensa, sobre todo de los Los gatos, pero gatos, de todos sí, los animales, lo sé. ¿qué sucede? Que esa ternura la vivo a cada momento, a cada instante que veo a un animal, que me miro en sus ojos, vivo esa ternura infinita. El otro día hice una excursión a una montaña que había cabras montesas y fue uno de los grandes momentos de mi vida observando esas cabras y cómo me transmitían su mensaje y su ternura. Por eso es para mí realmente incomprensible que haya seres humanos que no lo son, no nos engañemos, aunque lo parezcan, como son los toreros, que puedan mirar a los ojos de un toro y masacrarlo y atormentarlo. Quien daña a un animal tendría que irse en el acto al diván de un psicólogo, de un psicoanalista, a descubrir qué complejos, traumas tiene en sí mismo para que le llevan a dañar a los animales, aunque sea peor aún, claro, por dinero, por fama, por honores. Eso es increíble que suceda hoy en día en esta sociedad. Sí, realmente ese es un tema difícil de tratar dependiendo de quién lo coja, ¿no? La perspectiva que lo esté viendo, sinceramente. Es Mm, que hay dos tipos de tradiciones. Tradiciones constructivas y tradiciones destructivas. Yo no quiero para nada las tradiciones destructivas, que se eliminen lo antes posible. Fomentemos las tradiciones constructivas que unen a los seres sintientes, no que los están constantemente separando. De ahí que sea tan importante sanear la mente y abrir el corazón. Cuando la gente me pregunta qué es más importante, mente o corazón, siempre pienso que van unidos, que en realidad todos deberíamos aspirar a lo que podríamos llamar mente clara, corazón tierno. Pero si tenemos una mente clara, nos damos cuenta de que lo más esencial del mundo es un corazón tierno, amoroso, compasivo, porque una persona puede llegar a tener en lo intelectual o técnico o científico una mente muy desarrollada, como el caso de Gandhi, perdón, el caso de Einstein, pero que en parte ujú, también pasó con Gandhi, que luego le hacían la vida imposible ujú. a sus familiares. Hay que tratar de aunar intelecto y corazón. Y de hecho, cuando a un maestro se le pregunta qué camino seguir, el del lamento, el del corazón, responde contundentemente siempre el del corazón. Cierto. Wow.
qué profundo, realmente. Lo Siento lo importante mismo. es que tenemos las herramientas y que tenemos que utilizarlas. Eso es lo realmente importante, que no se queden los conceptos en conceptos, sino que, como decía mi gran y admirado amigo Babaji Sivananda de Benares, que no haya pensamiento sin acción, Ujú. porque muchas veces nos perdemos en ideas, pero no vamos a la acción. Hay que llevar estos conocimientos, estas herramientas, todo tipo de terapias constructivas a la acción, ponerlas en práctica. Tal cual. Y ser un ejemplo, porque el ejemplo paga mucho más, por así decir, que mil palabras. Eso por supuesto, eso es esencial. El ejemplo es inspirador y revelador para el que sabe ver. Hay gente que, claro, como no tiene ni idea de ver, pues por mucho que tenga al lado a Ramana Claro. Maharshi, a Jesús, a Buda, a San Francisco de Asís, a quien sea, no lo percibe, porque es como el que no tiene oído para la música. Tampoco se le puede culpar, es que no tiene esa capacidad de percepción o de intuición mística. Tal cual. Pero Y el que la tiene es imperdonable que no la utilice. El que tiene talento, voy a decirlo así entre comillas, para el autodesarrollo, el perfeccionamiento, el trabajarse, es imperdonable que no utilice ese talento, porque ya que la vida te da esa especie de inclinación a la autosuperación, aprovéchala. Tienes los métodos, tienes las enseñanzas, aprovéchalos. eso le ha pasado a usted con 16, 17 años, quizás. Sí, yo empecé a los 16 años y tengo 81 y sigo como todo el mundo cometiendo toda clase de errores. Pero hay una diferencia, quizás solo que por lo menos ahora me doy cuenta y no me autoexcuso y no me autopretesto y no recurro a autoengaños, a todo tipo de enmascaramientos psicológicos, no. Ahora, cuando tengo que reconocer que he sido mezquino o ruin o egoísta o egocéntrico, vanidoso, por lo menos lo reconozco, ya llevo eso ganado para otra reencarnación si la hubiera. Tal cual. Qué bonito. El reconocer es una parte fundamental en nuestra Sí, vida, ¿no? lo es, lo Así es. es. Y cuando estoy leyendo el libro En busca de la paz interior, no lo he terminado, así que no sé si está esa parte, pero se lo quiero hacer la pregunta en vivo y en directo. ¿Ha encontrado o está a punto de encontrar su mosca? No sé si lo digo bien. ¿Su liberación? Te voy a decir, Ujú. mi novela más representativa, que va por 25 ediciones, es El Fakir. En El Fakir, el protagonista occidental, que de alguna manera soy yo, asevera: soy un aprendiz y el deber de todo aprendiz es seguir aprendiendo. Aprendiendo. Estoy en el aprendizaje, aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Descubrí todos estos métodos cuando tenía 15, 16 años. Afortunadamente fui ayudado enormemente por mis padres y por mis hermanos y he seguido siempre un poco en la búsqueda. A veces es cierto eso que se dice, que de tanto buscar no encuentras, pero yo creo que eso es un juego retórico, metafórico. Hay que buscar y buscar. Y sí, como tú y yo hablábamos, aprender, desaprender para volver a aprender. Y estar siempre en el intento. Le preguntaron a un maestro muy avanzado: ¿cómo llegaste tú a este grado de madurez espiritual? Y dijo: porque siempre, pasase lo que pasase, he estado en el intento. Incluso cuando uno desfallece, en las noches oscuras del alma, cuando uno se desanima,
estar en el intento, seguir ahí con confianza en los propios potenciales, en la enseñanza, con motivación, sabiendo que muchas veces se cruza por arenas movedizas, pero que al final se sale de todo ello. La vida misma, exactamente. Cierto, es que la gran maestra es la vida, o sea, la gran gurú es la vida, es la que constantemente nos pone a prueba, nos reta, nos desafía la vida. San Gurú, en uno de sus veces, ha dicho que todos tenemos el potencial de vivir de dicha, de bienestar interior, si tan solo creamos el clima adecuado en nuestro interior. Cierto, y darnos cuenta que a la larga todos los gurús, Ujú. todos los maestros, todos los terapeutas, lo que tratan es de conducirnos a nuestro maestro interior. Si alguien te dice, yo soy, cuide y tienes que depender de mí, está mintiendo. No, el deber genuino de un maestro de cualquier disciplina es convertirte a ti en maestro y que incluso lo superes. Tal cual. Eso es un buen maestro. Ese es un maestro honesto, el Exacto. que trata de mantenerte ahí apegado, dependiente, es un falso maestro. Qué bonito, qué bonito. Realmente eh, me llena muchísimo poder hablar con usted de estos temas porque es sabiduría pura. No, El saber la encontrar, sabiduría bueno, está para mí sí que lo es. dentro de uno. Lo esencial es que estas enseñanzas toquen en nosotros fibras, Tal cual. resortes que hagan que emerja la intuición mística, la intuición del ser. Todos vivimos demasiado en el estar, en el tener, en el conseguir, pero no vivimos en el Tal cual. ser. Nos hemos ido alejando, alejando, alejando de nosotros mismos y eso es lo que produce un proceso de alienación. Estamos alienados, hemos perdido totalmente el hogar interior, estamos como náufragos en un gran océano lleno de olas donde no sabemos hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que hoy en día preside en esta sociedad? El desbarajuste, la falta de valores reales, el ego, la competencia atroz, el sentimiento profundo de soledad. Hay una ansiedad que se ha hecho masiva, el disgusto, la frustración, pero todo eso no viene de afuera. Eso viene de nosotros mismos que no hemos sabido gestionar nuestra vida como seres humanos. Sí, increíblemente. Es algo que sucede a menudo. Pero lo bueno es que hay gente como usted, como todas las personas que quieren intentar que nosotros veamos por otra perspectiva, que no veamos solamente por lo que nos hacen ver, porque eso es lo que llega hoy. La tecnología puede ayudar si la sabes utilizar, pero también puede perjudicarte si no la Claro, sabes utilizar. ciertamente tienes toda la razón. Por eso en una ocasión Buda dijo, ven y mira. Él no dijo ven y cree. Él no dijo ven y espera. Él no dijo ven e imagina. Él no dijo ven y recuerda. Él no dijo ven y supón. Él no dijo ven y mira lo que los demás te dicen que es. Él dijo algo muy directo. Ven y mira. Mira por ti mismo con tu claro entendimiento y luego procede en consecuencia. Por eso hay que poner también en duda todas las enseñanzas para poder elaborarlas, para poder indagarlas, chequearlas. La fe como tal fe no sirve para nada. La fe muchas veces no transforma, se vuelve un paliativo, se vuelve una especie de placebo. Lo que transforma es el entendimiento correcto, ese de repente darse cuenta de algo y entonces cambias modelos,
ópticas, perspectivas y naces. De ahí el rito real del nacimiento a un ser nuevo. Tal cual. Eso me llena muchísimo porque en el día de hoy, yo por ejemplo tengo dos niños, 17 y 19 años, ya no son tan niños, y me es un poco más complicado poder llegar a ellos desde esa perspectiva. De hecho, para mí lo era hace 10 años atrás. Siempre estaba más mentalizada en el modo automático, en el que dirán, eh, en hacer las cosas como los demás quieren que las haga, ser la persona que los demás quieren que yo sea, y empezar a sacarse esas capas hace que seamos nosotros mismos, que realmente Es nos muy, reconozcamos. es muy difícil, pero es el gran trabajo. Volver al hogar interior, ser uno mismo, dejar nuestro lado adquirido, ir poco a poco profundizando para encontrar la médula de la médula, el núcleo del núcleo del núcleo de nosotros mismos. Nadie puede hacer este trabajo por nosotros, nos pueden orientar, nos pueden dar principios, nos pueden mostrar vías, pero al final el trabajo siempre tiene que hacerlo uno por sí mismo. Tal cual. Es como darnos una ducha. Vamos a tener siempre que hacerlo nosotros y limpiar Siempre. nuestras purezas y también quitarnos, despojarnos de las cosas que no van más, que ya no nos sirven. Eh, Es eh, eh, que sí, esa labor de despojarse es esencial y muy difícil de hacer porque el ego lo que quiere es apropiarse, poseer, retener, mantener. Tenemos que darle la vuelta a ese hábito, construir el contraámbito para todo lo contrario, soltar, soltar, soltar. Es muy difícil porque creemos que todo aquello que hemos configurado en nosotros es nosotros. Y esto es alienación, como si una persona que se disfraza de bailarina, aunque no sea bailarina, cree que es una bailarina, y eso es alienación. tal cual. Este es un mundo lleno de alienación, la sociedad, de represión, de enfoques incorrectos, de patrones que a todos nos coagulan y de represión de nuestras energías más poderosas. Tenemos que darle la vuelta a todo esto. Lo han intentado muchos movimientos, desde lo intentaron los anacoretas a su manera, lo ha intentado todo el movimiento de la contracultura que ha fracasado, un largo etcétera. Porque esta sociedad es tan cínica, es tan ávida, es tan manipuladora y hipócrita que le da a todo la vuelta. E incluso lo que surge para cuestionarla, luego lo pone a su favor. Y como la sociedad está regida por una serie de individuos que tienen bastante poco de seres humanos, entonces manipulan a todos los otros individuos y todos estamos, queramos o no, dejándonos llevar por el que vendríamos en llamar instinto de borreguismo, la mecanicidad, lo automático. Es más fácil no pensar que pensar. Es más fácil dormir que despertar. Es más fácil dejarse llevar que imponer nuestra propia voluntad. Hay que modificar todo ello. Y si no se modifica, si no logramos que la mente sea la que cambie, entonces es que nada va a cambiar. Nos van a hacer creer que las cosas están cambiando. Otra manipulación y otra ilusión, pero nada cambia en realidad. Solo Exacto. puede cambiar el que se propone con firmeza, ahínco, motivación y fe en sus propios potenciales, dejar de ser una máquina. Si usted quiere seguir siendo una máquina, séalo, pero el que quiere dejar de ser una máquina tiene que recurrir a todo tipo de enseñanzas para por fin decir la máquina, la ceguera, la dejo atrás para
ver un mundo con otros ojos, perspectiva y perspicacia. Así es. En este mundo, que no es tan fácil, pero sabemos que hay otros caminos. Y eso es lo más Sí, bonito, el saber cierto. que lo hay, ¿no? Cuando tus niños eran muy pequeños y estaban profundamente dormidos, pero tenían que ir al colegio, les zarandeabas cariñosamente. Exacto. Todos tenemos que ser zarandeados. Nos hemos vuelto tan holgazanes, nos dejamos ganar tanto por la inercia, por el desorden interior, por el desequilibrio, que tenemos un poco que ser zarandeados. Claro, la vida ya se encarga de ello, la vida se encarga de desbaratarlo todo. Ahora, hay quien aprovecha la situación y quien no. Hay personas que han pasado por toda clase de shocks, pero no reaccionan. A lo mejor otra, con uno simple, reacciona y trata de despertar a una realidad más humana, porque al final el secreto está en humanizarnos. Se nos ha dado todo para poder hacerlo, pero vivimos de espaldas a ello. Estamos cada vez más deshumanizados. Ciertamente, ese es el gran problema. Mm, mm. Ese es el cambio. Esto también es quizás por el exceso de comunicación, exceso de información, exceso de querer saber, saber, saber y no de ser. Porque muchas veces queremos saber y no ser, ¿no? Se nos han dado una serie de caramelos Ujú. que aparentemente son de miel, pero que conducen a la hiel. En realidad son de hiel. Hay que despertar un poco, entender y darse cuenta de hasta qué punto nos están engañando, nos están manipulando, nos están embaucando. Eso es indudable. Cada día hay más voces que alertan sobre ello. Pero ¿qué sucede? Que como la densa y espesa masa que diría Zorín lo acapara todo, al final esas voces tampoco se escuchan lo suficiente y al final tendremos que escuchar nuestra voz interior. Esa nadie nos la puede quitar. Podrán amortiguar otras voces sabias, pero que cada uno recurra a su voz interior, que como decían todos los grandes sabios de Oriente, tú eres tu propio refugio, tú eres tu propio ser. ¿Qué otro refugio puede haber? Búscalo. Nos pasamos la vida buscando, buscando de aquí para allá y al final no buscamos donde hay que buscar. Esto sí que es paradójico. Si nos estarían viendo en alguna parte del cielo, los, los extraterrestres que llaman extraterrestres, estarían diciendo, pero esta gente no se da cuenta lo que es, lo que tiene, ¿por qué busca cuando ya lo tiene, ¿no? Sí, pero esto es la mente humana insatisfecha, profundamente insatisfecha. En lugar de aprovechar lo que tiene, está buscando siempre Lo que lo que no no tiene. tiene. El viejo adagio inglés del jardín del vecino es siempre más bonito que el propio. Y apagar todo eso significa querer apagar también el ego y los pensamientos nuestros, porque son como primo hermanos, ¿no? Por momentos. Ego y pensamiento. Los pensamientos son los siervos del ego. El ego se tiene que servir de los pensamientos. Por eso las técnicas de introspección, silencio, interiorización, meditación, en la medida en que detienen, aunque sea unos segundos, el pensamiento, le están robando carnaza a nuestro ego. Tal cual, don Ramiro. Muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer poder Infinitas escucharlo. gracias a ti, te deseo que sigas muy a fondo con la labor que estás realizando Lo estoy y que intentando. Los ejemplos sois vosotros. Cuantos más, mejor para nosotros para seguir dando esa luz, esa guía, ¿no? Dando esa motivación de extra, de seguir adelante. Y ciertamente
el tener la constancia de que afortunadamente hay herramientas en Oriente, en Occidente, que nos pueden ayudar a evolucionar y que el mayor sentido que uno puede darle a la vida es ser humano, ya que hemos nacido como humanos. Humanicémonos, porque de otra manera hemos arrojado, lo digo claramente, nuestra vida por un retrete. Tal cual. Qué bien ha Gracias por todo. finalizado. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, Cuídate don mucho. Ramiro, que siga muy Gracias bien. por todo. Bonita Muchas gracias. tarde. Gracias. Chao, chao. Ahora.